Pocas veces lo pensamos, pero muchas niñas sienten ansiedad ante la llegada de la menstruación, su primera menstruación. Eso lo podemos reducir y lo podemos preparar con antelación, con información de utilidad. Incluso esas niñas que sienten que van a ser grandes y más mujeres, también cuando ven la responsabilidad que hay, el trabajo detrás de la menstruación, también se comienzan a sentir incómodas. Entonces es importantísimo que ellas sepan antes de que venga su primera menstruación en qué consiste y cómo prepararse para manejarlo, y también para que tú seas su compañía y le vayas dando toda la información que necesitan. Para empezar, es importante que hablemos sobre a qué edad podemos comenzar a hablar con nuestras niñas. La recomendación educativa es a partir de los 10 años, porque está cercano, allá comienza el desarrollo. Entonces, a partir de los 10 años ya tú puedes comenzar a hablar con tu hija sobre la menstruación, a menos que ya haya tenido señales de posible desarrollo. Entonces ahí lo puedes adelantar. Veamos también cuáles son esas señales que da el desarrollo. Yo sé que generalmente las tenemos claras, pero las vamos a refrescar. Antes que nada, tú debes hacer un seguimiento con tu hija de cómo va pasando el cambio en el cuerpo, para poder indicarle a ella si está cercana a su primera menstruación. La primera señal, antes que nada, es el crecimiento de los pechitos. Eso es la primera señal en el cuerpo. La segunda señal tiene que ver con las vellosidades en el cuerpo. Indudablemente comienzan a aparecer los vellitos en las axilas, en los genitales, en las piernas, en los brazos. Los niños son lampiños por naturaleza, pero una vez que comienza el proceso del desarrollo, el proceso hormonal, comienzan a aparecer las vellosidades. La tercera señal, podemos hablar que comienza su cuerpo, indudablemente ellas comienzan a crecer, pero también su cuerpo comienza a tener un poquito de transformación. Las caderas tienden a ensancharse, comienza también por el mismo producto del desorden hormonal a aparecer grasitas en la cara, eso que son las espinillitas, y hasta la posibilidad de un acné. Y el más definitivo y contundente, más cercano ya a la menstruación, tiene que ver básicamente con la aparición de su primer moco vaginal en la panty. Entonces ya en ese momento nosotros estamos seguros de que está muy cerca de esa menstruación. El rango de edad del desarrollo se considera que entre los 9 y los 14 años, pero la experiencia que yo tuve mientras daba clases y los talleres de educación sexual, generalmente las niñas entre los 12 y alguito y los 13 se desarrollan. Entonces, que no quiere decir que una niña se desarrolla a los 11 años y 10 meses, entonces, o a los 10 años y 11 meses, pero digamos que ese es el rango mayoritariamente entre los 12 y 13 años. Aunque se considera normal entre los 9 y los 14. Siempre es bueno tener una asesoría del pediatra, de la pediatra, o una ginecóloga especializada en niñas en la parte del desarrollo. Entonces todo eso siempre nos da un poco de tranquilidad. ¿Cómo vas a hablar tú sobre la menstruación con tu hija? ¿Cómo te has preparado? Antes que nada, te recomiendo que con todo lo que le vas a dar de información, lo pongas en un marco que debe llevar dulzura, que debe llevar naturalidad, que debe llevar buen humor y por supuesto buen material, con unas buenas imágenes o con unas buenas historias, que tú puedas darle como un momento grato de lo que ella va a recibir como información. Puedes decirle cosas como, por ejemplo, que la mayoría de las niñas van a tener su menstruación, como te acabo de decir, entre 9 y 14 años, que no tiene que sentarse a esperar la menstruación porque tú estés hablando con ella, sino que tiene que estar preparada con tiempo, sencillamente, y que tú le vas a ir refrescando continuamente, que eso no es para quedarse sentado esperando así que va a venir la menstruación, porque no existe ninguna aplicación todavía que diga la regla, mira, llego tal día, tal hora, espérame. Entonces, sencillamente vamos a tener paciencia. Para tener un mejor seguimiento, les recomiendo que hagan un checklist del mismo cuerpo de la niña. Mira, vamos a ver, ya tú tienes los senitos, a ver, bueno, ya comienzan a aparecer algunos vellitos. Bueno, todavía falta un poco, que no ha salido todavía ninguna otra señal. Vamos a esperar para seguir viendo la evaluación, y vamos entonces nosotros a estar pendientes, y que ella también esté pendiente de su cuerpo y cómo evoluciona. Le puedes decir también que el proceso ya como tal, el proceso biológico, que por cierto ellos lo ven en primaria, también en la materia de biología, lo que tenga que ver con el desarrollo del cuerpo humano, pues tú también vas a compartir con ella todo lo que es ese proceso, de dónde comienza la señal del desarrollo, comienza en el cerebro, que manda una orden, a partir del hipotálamo y la hipófisis generan unas hormonas, ellas van a ir estimulando a través del cuerpo los ovarios, van a estimular los óvulos, hace un recorrido, todo ese tipo de información completo, donde hablas del útero, donde hablas de las hormonas, donde hablas todo eso, es importantísimo que a su nivel ella lo vaya entendiendo.
Existe mucho material, tanto en cuentos que hablan muy bonito sobre el significado de la menstruación, libros que tienen que ver ya con la parte más pedagógica del proceso biológico, también están algunos videos en internet, tú te puedes documentar, todo eso tú lo puedes ir explicando a ella. Incluso yo tengo en Instagram un reto que vamos a retomar nuevamente y se hace periódicamente, que tiene que ver con el reto hacia hablar de la educación sexual en los niños y lo que significa también la menstruación. Entonces, en una de esas semanas del reto, que son 4, hay una parte, un extracto del taller que damos hacia los 3 pasos hacia la educación sexual, y habla básicamente de las señales del desarrollo. Entonces, eso también lo puedes aprovechar. Cualquier material que te sirva es importante para que te apoyes, para explicarle a ella y hacérselo lo más ameno posible. Entonces, es primordial también que te sientas cómoda hablando con ella. Cualquier evento que te haya pasado, experiencias que las puedas compartir, lo que tú recuerdes que pasó cuando tú estabas jovencita, cómo se hablaba de la menstruación o no se hablaba de la menstruación en esa época, si habían comerciales o no habían comerciales, si estaban así exhibidos, si venían de colores los paquetes, eran tan llamativos. Todo ese tipo de cositas va haciendo como ese puentecito entre ustedes para hablar y naturalizar la menstruación. También vas a incluir dentro de la preparación, aparte de decirle lo que tiene que ver con el desarrollo del cuerpo humano, también le vas a explicar cómo es las rutinas y los protocolos que se tienen mientras se tiene la menstruación, cómo se prepara un kit previo de la toalla sanitaria que debe tener en su bulto, cómo se colocan. Muchas veces damos por entendido que las toallas sanitarias se ponen y ya, y eso también tiene una cierta logística que ella debe manejar, más o menos también cómo se deshace de la toalla sanitaria, lo pendiente que tiene que estar de su higiene. También decirle lo natural que puede ser que se manche la ropa. Cualquier mensaje que sirva para que deje claro en ella que no tiene jamás que sentirse avergonzada por tener la menstruación. Que entienda que todas las mujeres, o sea, por lo menos la mayoría de las mujeres que no hayan tenido ningún tipo de inconveniente de salud, es normal que cuando se desarrollen entre el rango de edad que ya hablamos hasta los 50 años van a tener la menstruación. Sea su tía, su madrina, sus hermanas, sus primas, la directora del colegio, la maestra, la mujer policía, la médico, la monja, todas las mujeres que están en su estado reproductivo tienen la menstruación, suponiendo que no tienen ningún tipo de problema que lo impida. Entonces, eso es importantísimo. No decir eso de que si en algún momento dado ella todavía siente algún tipo de ansiedad o de pena, no descalificar esa pena de que, ay, no pasa nada, chica, y no te enrolles. Siempre hay que tomar un poquito en cuenta con empatía el pudor y la vergüenza, que es la que tenemos que trabajar mucho. La menstruación por una niña es como si su primer punto de quiebre de vulnerabilidad, y que de la manera como la maneje puede afectar en mayor grado su autoestima. Entonces es clave que salga la empatía a relucir para que tú seas esa fuente de sabiduría que le abre así como una ventana a esa nueva realidad que va a vivir, y que no tiene tampoco por qué sentirse afectada, que va a desempeñarse igualito en todas sus actividades. Sencillamente sí tiene que aprender a manejarlo, que la va a acompañar por muchísimos años, y es importantísimo que lo acepte y que lo maneje con naturalidad. Tenemos que tener presente que todos estos procesos, cuando son nuevos para cualquiera, y más para una niña, pues lleva su tiempo también manejarlo y aprender y aceptarlo. El siguiente punto que te voy a dar tiene que ver más contigo, mamá, y es que puedas dejarle claro a tu hija que en este proceso, en la menstruación, tiene como objetivo principal es el que se puedan procrear niños, que esa procreación de niños, y eso se lo vas a ir explicando en la medida que estás hablando del proceso biológico, se da solamente si su óvulo, que es el que porta ella, se consigue con un espermatozoide, que es el que porta el varón, a través de una relación sexual. No es que por un abrazo o un beso o darle la mano ella va a poder quedar embarazada. Y además, déjale claro también, y yo sé que esto a veces cuesta un poco para las mamás, que va a ser natural que se comience a sentir más vulnerable y más atraída hacia ciertas personas que le van a gustar, va a sentir que está enamorada, va a sentir que está así como en las nubes, pero que esos son básicamente procesos hormonales que con el tiempo va a ir conociendo, y la diferencia entre enamoramientos y amor. Los enamoramientos generalmente son cortos, son muy idílicos, son basados en casi nada. Porque vio al cantante, porque vio que era bonito, porque vio que tiene el cabello bello, pero es normal. Es lo normal y es lo natural, y que el trabajo y tu tarea
es que ellos vayan empezando a conocer lo que es la autorregulación. Transmitámosle a esa niña también que ella durante todos estos periodos va a necesitar mucha paciencia y respeto. Se va a tener que tener paciencia ella misma, se va a tener que tener respeto ella misma. Y hay una parte muy importante que tú como madre puedes ayudarla, que el ambiente familiar se cree como una política también de respeto y de paciencia, que frases ya muy conocidas como que, ay, está insoportable porque está en esos días, ay, no, ¿quién no aguanta? Ya cuando está en esos días, cuando le vienen las reglas, no hay quien no aguante. Ese tipo de frases son muy poderosamente descalificantes y justamente es lo que menos necesitamos para la autoestima de una niña. Ella tiene que entender que eso es un proceso natural, normal, que puede seguir manejando su día a día cuando lo vaya conociendo y adquiriendo, y que eso no significa que ella no está en capacidad de manejarse, que ella tampoco tiene que sentir que porque está con una menstruación ella está malhumorada. Todo ese tipo de procesos hay que primero autoconocerse para ver cómo voy manejando mi cuerpo, cómo lo voy conociendo, cómo me voy comportando cada vez que tengo mi menstruación. Entonces un poquito como de corresponsabilizarse un poco del comportamiento y de nuestra menstruación, exceptuando que realmente haya un problema de salud, entonces ya eso corresponde a un análisis y una supervisión médica. En general, la importancia es que naturalicemos todo esto en la menstruación. Cada vez es más sencillo, cada vez más los chicos están en conocimiento de qué es una menstruación, de cómo funciona. De hecho, tengo una anécdota que quiero compartir rapidito. Una docente que quería naturalizar todo esto, sobre todo con los varones, porque las niñas se sentían muy angustiadas de que los varones llegaran a saber lo que ellas tenían la menstruación. Ella hizo una táctica que me pareció que le funcionó muy bien. Ella fue la primera que empezó a decir de una manera muy natural, cuando tenía su periodo, ella en un momento de la clase decía, con permiso, niñas y niños, me tengo que retirar, abría su carterita y decía, me voy a hacer un cambio en mi toalla sanitaria y ya regreso. Al principio, por supuesto, todo era una sorpresa, los varones estaban así todos, se generaron todas las cosas, pero muy rápido, fue muy natural hablar de la menstruación. Para los niños inclusive. Ay no, la profe se fue a cambiar porque tiene la menstruación. Y las niñas pues ya se naturalizó hablar del tema. No se volvía el reto de la vida que no se entere nadie que tengo la menstruación o no quiero ir a clase porque me puedo manchar. Entonces allí está un poco la clave de cómo nosotros como adultos manejamos el tema para que para ellos sea un evento más y que lo tengan que manejar. Si te pareció de utilidad la información, por favor, suscríbete al canal y dale like si te gustó. Compártelo también y por favor, si tienen alguna idea, sugerencia de temas con los que yo puedo contribuir a que ustedes estén más conectados con sus hijos, por favor, escríbanme aquí en abajo y yo voy a estar pendiente de leerlo.